hablando antes de empezar el programa en vivo un poco de lo importante, de lo valioso que resultó el discurso. Me decías tú que había sido, y usaste esta palabra, muy valiente el presidente Andrés Manuel, por mencionar algunos temas y por hacer algunas posiciones específicas en torno a la relación bilateral. Le dijo, entre otras cosas, bueno, defendió muy largamente la comunidad migrante en frente de uno de los que hasta ahora ha sido o había sido un ícono del supremacismo blanco y del de la postura antimigrante en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ciertamente ha cambiado su discurso, al menos desde un par de días antes de la visita y bueno, ahora que no ha terminado, pues no ha tenido ni siquiera oportunidad de tomar su discurso xenófobo, que recordamos, le sirve para conectar con sus bases. Habló de dos relaciones históricas que se engloban en la relación bilateral de Estados Unidos y México, que son justamente la que tiene el presidente Roosevelt con Cárdenas, que es cuando sucede la expropiación petrolera, y menciona también a Benito Juárez con Abraham Lincoln, justamente, que es la relación paradigmática en la que mientras un país estaba en una guerra de secesión, la famosa Guerra Civil Estadounidense, el otro estaba en la Guerra de Reforma, y Benito Juárez estaba, mientras el presidente Lincoln ocupaba la Casa Blanca, Benito Juárez estaba en su famoso peregrinar por el norte del país durante la intervención francesa, a la que, como resaltó Andrés Manuel, nunca se apoyó desde el gobierno de Estados Unidos en esa época. Son dos épocas importantes para el corpus simbólico que maneja el presidente para hablar de la dignidad mexicana y de las posturas de defensa de la soberanía. Valiente es la palabra que usaste. Habría que decir sagaz, habría que decir inteligente también. ¿Qué otra forma, qué otra característica le darías a su discurso? Probablemente, y sobre todo por los elementos que tú mencionabas, ¿no? Las expresiones racistas o xenófobas que hemos visto, no solamente del que ahora es presidente de los Estados Unidos y que también hay que saber separar, ¿no? Persona de investidura, pero también, sobre todo, de su base más recalcitrante, hacen que incluso sectores de la izquierda más extrema o de la derecha más extrema mexicana quieran un discurso nacionalista estridente, ¿no? Pero que muchas veces podría caer en el vacío. Voy a retomar lo que tú dijiste. Tener al presidente de una potencia mundial o de la potencia mundial, que hasta hace muy poco pues éramos un mundo muy unipolar, ahorita cada vez más, sobre todo con el puente aéreo que hemos establecido en China, de la mano de Marcelo Ebrard, que ha establecido una cooperación sin precedentes con Asia, nos ha ayudado a diversificar. No deja de ser difícil y por eso lo califico no solamente de valiente, sino de sagaz. Primero, porque aparte de establecer estos paralelismos históricos, la guerra de reforma y la guerra por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos entre el norte y los confederados, Andrés Manuel hace una denuncia muy importante, que es consciente de la doctrina Monroe, ¿no? Y eso yo creo que es muy simbólico, porque establece cuáles son los parámetros para tener una sana convivencia entre ambos países. En primer lugar, respetarse entre los pueblos, no entre los dirigentes, sino entre los pueblos estadounidense y el mexicano. Y en segundo lugar, dice, sí, hay un cuerpo grande de principios de política exterior estadounidense. No vale la pena retomarlos todos. Al contrario, México ya no es territorio de conquista. Esto es lo que no se dice. Pero lo que sí se dice es decir, yo veo los principios de George Washington y veo los principios de la doctrina Monroe y me quedo invariablemente con los principios de George Washington, no con los principios que han justificado intervenciones extranjeras e injerencias, incluso con la posterior invasión de México a Estados Unidos. Y dice que sí hay agravios, reconoce que hay agravios entre las naciones que son difíciles de olvidar, pero para inaugurar un nuevo capítulo habría que movernos dentro de estos márgenes. Y eso sí se dice claro y fuerte, que México no es una colonia. Y es por eso que yo pienso que este uso de los símbolos solamente es simbólico, sino que busca recorrer
cuál es lo deseable para una relación bilateral, más allá de las palabras vacías que siempre escuchamos en relaciones exteriores, como que la cooperación fluya y la relación bilateral, ¿no? Que son más lugares comunes que nada más. Y que la diplomacia muchas veces suele estar plagada de lugares comunes que justamente pues no tienen más sustento que eso, ¿no? Que el uso común entre todos generalizado. A ver, la relación México-Estados Unidos, sobre todo en estos momentos, en estos episodios históricos en los que se logra cierta autonomía, también hablábamos un poquito al respecto antes de entrar en vivo, es que la independencia, la soberanía de un país siempre es relativa, incluso del país más poderoso como Estados Unidos, ¿no? Yo recordaba un episodio hace poco, justamente Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no se revisaba el Tratado de Libre Comercio. Y adentro de Estados Unidos muchas voces dijeron, oye, no puedes hacer eso. O sea, es que te darías un balazo en el pie, ¿no? Es un poco más bien demagogia, un poco el estilo del bluff que tiene Trump. Pero decían en Estados Unidos, tú no puedes hacer eso, tú no puedes cerrar la frontera con México 5 días, 3 días, porque el comercio que hay entre los dos países, del comercio bilateral dependen muchas de las economías familiares, estatales, muchas de las industrias en ambos países, mucho flujo de dinero, de bienes, de personas en esa frontera. Entonces, bueno, si tenemos una soberanía limitada, relativa a los otros factores que están fuera de nuestras fronteras, eso no significa que no podamos nosotros utilizar ese espacio que hay entre la soberanía absoluta, que es una cosa imposible, y la dependencia absoluta, que es una cosa muy posible, pero poco deseable, ¿no? Entonces hay un terreno ahí ambiguo en el que se puede trabajar y se puede avanzar. Lo veía, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho el episodio más que Carranza, que es el que le da pues todo el cuerpo doctrinario, jurídico a la política exterior mexicana. Me gusta más hablar de Lázaro Cárdenas, porque juega mucho con las tensiones que tiene y que vive Estados Unidos hacia afuera. Recordamos que estaba la Segunda Guerra Mundial en ese momento, y uno de las principales preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, como de cualquier país en general, pero cuando estás en guerra mucho más específicamente, es el petróleo. Y lo que hizo Cárdenas fue venderle petróleo a Alemania en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de esa manera se dio cuenta Estados Unidos que tenía que darle concesiones a México, y fue así que se pudo lograr después la expropiación petrolera. De otra forma, si no se aprovechan estas debilidades estructurales externas o internas, como yo creo que es el caso de esta visita, pues no se pueden hacer estos avances, ¿no? ¿Tú ves un Estados Unidos débil? ¿Lo ves fuerte? ¿Cuáles son las tensiones que ves a su interior, a su exterior? ¿Y cuáles de estas tensiones se están aprovechando desde la administración mexicana, desde la diplomacia mexicana? Pues yo veo que hay varias áreas en donde vale la pena poner la atención, y en primer lugar es que, de nuevo, sin estridencia y de manera inteligente, existe ya ahora una cooperación vigorosa entre China y los países periféricos, México contado entre ellos. Y el COVID ha dado un muy buen pretexto para que la cooperación multilateral entre países periféricos, que estaba dormida o casi muerta, incluida la de México respecto de América Latina, se reactive. Y eso es algo a lo que Estados Unidos bien haría en poner atención, y de seguro lo hace porque, como tú bien sabes también, en una visión un poquito más clásica, incluso en el realismo, en las relaciones internacionales, pues todos los países buscan maximizar su influencia, y en ausencia de la influencia de un país, generalmente lo que sucede es que la influencia de otro llena ese vacío, ¿no? Entonces, seguramente consciente de eso y de la interdependencia de las cadenas productivas, es decir, ya para hablar en conceptos concretos, no hay automóviles en Norteamérica que no tengan un chorro de partes ensambladas en México. México es el exportador más grande de televisores de pantalla plana del mundo, hasta donde yo había revisado. Hay microcomponentes que también se hacen justo en la escena
de trabajo que tenían Intel anunciaba que justo acá en la ciudad de Guadalajara se iba a hacer una inversión grande. Hay una planta de Intel en Guadalajara que hace investigación y desarrollo, entre muchas otras cosas. Estaba Pati Entonces, Armendáriz la muy contenta, ¿no? independencia de seguro juega, ¿no? Sí, Y yo creo que, en segundo lugar, México está consciente, ¿no?, de que los momentos de la transferencia de poder en las democracias occidentales suelen ser momentos delicados porque los intereses buscan reacomodarse, sobre todo intereses económicos. Eso indudablemente está pasando en Estados Unidos y que justo las alocuciones que hace Trump en el discurso es de que él tiene las cosas bajo control en la relación bilateral, ¿no? O en la relación incluso trilateral, a pesar de que había un alto nivel de riesgo de que hubiera una de las 1001 ocasiones en las que tú y yo ya conocemos que Trump hace uso de estas técnicas de negociación más de corte empresarial que de corte político, de decir todo o nada, o me retiro de la mesa, o blackjack, casi casi. México lo que hace es que aprovecha una oportunidad de marcarlo y de encuadrarlo como una visita de Estado, ¿no? Recuperando la referencia que hacías a Lázaro Cárdenas, me parece que hay dos cosas muy importantes ahí, ¿no? Uno, hay una señal clara de que México debe de instrumentar sus ventajas para poder afirmar su soberanía. Cárdenas lo hizo en ese momento y, de hecho, los estadounidenses buscan una salida a la expropiación de Cárdenas más o menos virtuosa, porque ya los ecos que tenía la expropiación mexicana en Venezuela comenzaban y eventualmente fructificarían en que Venezuela crearía su propia empresa estatal de petróleo, ¿no? Y la OPEP viene y muchas otras cosas. Entonces, México sí ha servido de ejemplo de cómo se puede afirmar una soberanía limitada. Es un concepto que me gusta mucho, que incluso desarrolló Lorenzo Meyer en los peores momentos de la relación bilateral, donde el Trump candidato, ahí sí, con un... Y más que la táctica, que es lo más sonoro de Trump es su táctica, ¿no? Su golpe fuerte primero y después, entonces, comenzar a reconstruir los pedazos o con los pedazos que quedaron. Andrés y Marcelo, yo creo, han llevado más bien una estrategia a largo plazo en la que justamente tienen que sortear estos golpes primero y después construir, pero evitando que el golpe de Trump destruya absolutamente todo, que los actores estatales en México reaccionen a ese golpe, ¿no? Ha tocado esperar y eso lo ha castigado mucho la oposición, porque pues México tiene que esperar y a veces hasta ceder en algunas cosas para después, a través de las visitas que le ha hecho, por ejemplo, le hizo una visita Marcelo Ebrard a Estados Unidos, ¿no? Y se reunió con Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, y después con el cabildeo en otros organismos internacionales. Recordemos, por ejemplo, me gusta mucho hablar de cómo México ha cambiado el paradigma con el que trata, al menos públicamente, Estados Unidos la migración. Y también eso es limitado, esa capacidad mexicana es limitada por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, pero a cada momento en el que Trump utiliza su discurso xenófobo, racista, para decir que no quiere migrantes, México toma el espacio que le da el mismo Trump y promueve su propia agenda, que es una agenda que tú sabes muy bien, está contemplada en el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y México, que ya ha defendido la CEPAL y que ya se ha llevado incluso a lugares como el G20 o como la Asamblea General de la ONU. Y eso, bueno, también vemos que esa correcta utilización de los organismos diplomáticos públicos internacionales le da a México cierta autoridad que pues por lo menos le alcanzó nada más y nada menos que para ser respaldado por la ONU al Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, se ve cómo se aumenta el poder y el campo de acción del Estado mexicano, a pesar de que en muchas de las ocasiones los medios de comunicación y algunos actores insidiosos de la derecha retoman más el discurso estridente de Trump y quisieran hacer ver que México simplemente obedece al presidente de Estados Unidos, cuando en realidad pues están tomando muchas acciones. Ahora hay una cosa muy interesante. En Estados Unidos, Bloomberg sacó un artículo en el que decía que
que Andrés Manuel estaba desinstalando, desmantelando la democracia, haciendo una crítica general, Andrés, pero específicamente por los tiempos en los que sucede esta crítica y por los tonos que adopta esta columnista de Bloomberg. Sabemos que Bloomberg es uno de los diarios que pertenece o que opera para el sector financiero estadounidense, ¿no? Y dice, no, es que Andrés Manuel, en tanto que está trabajando y poniendo a gente que defiende los ideales del proyecto de la Cuarta Transformación, en la Comisión Reguladora de Energía y otros organismos supuestamente autónomos, supuestamente independientes, que tienen que ver justamente con el tema de la energía, del petróleo, de la electricidad, que sabemos son parte de la agenda central del Proyecto Nacional de Desarrollo del presidente. Dice, bueno, como él está operando ahí y como hay gente que defiende los principios de la soberanía energética, se está desmantelando la democracia en México, ¿no? Y los medios nacionales reproducen exactamente el mismo discurso. Entonces puedes ver ahí el Centro Latinoamericano de Estudios Geopolíticos recopila todas las portadas de los diarios y dicen exactamente lo mismo. Es decir, los medios de comunicación nacionales están reproduciendo el mismo discurso que un sector al menos del poder económico en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la división natural, como en cualquier sistema político? ¿Cómo ves tú la lucha de facciones, la división, la competencia económica, como quieras enmarcarlo tú, pero dentro de Estados Unidos y que se proyecta después en México y en los actores políticos de México? Pues paradójicamente, a pesar de que Trump se caracteriza y tiene muchísimos rasgos que hacen fácil encasillarlo en derecha, sin adjetivos, y la izquierda es quien se le opondría, Bloomberg es incluso del lado ya no nada más del poder financiero, sino del lado del ala demócrata o las élites demócratas, lo que le correspondería a una izquierda en este espectro muy, muy sui generis que es el estadounidense, que recordemos tiene un fuerte y casi irrompible, yo diría irrompible bipartidismo, ¿no? En ese aspecto yo me pasé por CNN el día de hoy y a pesar de que los medios estadounidenses electrónicos, amén de no hacerle el juego a Trump, no comparten o no dan tanto juego a la visita de Estado que está sucediendo en estos momentos, CNN le da un abordaje muy específico y es el tratar de igualar a Trump con Andrés Manuel López Obrador para sus propios propósitos. Entonces, estas élites pretendidamente progresistas o de izquierda que buscan oponérsele a Trump a ultranza, que eso, bueno, es legítimo, es válido, pero ¿cómo sería una oposición política válida? Aquilatando poder popular, ¿no? Y lo que buscan estos medios de comunicación afines a las élites demócratas es hacerlo por la vía de la campaña de aire, la propaganda mediática y sin responder realmente a las necesidades de las clases trabajadoras estadounidenses, que sean mayoritariamente latinas, negras o incluso blancas, estas clasificaciones que nos resultan tan ajenas a un país mestizo como el nuestro, pero pues ellos así lo clasifican. Pues sin responder a esas necesidades buscan competir desencarnadamente nada más por el poder. Y en ese corte yo incluso pondría todos los mensajes que se están reproduciendo desde el New York Times, el Washington Post, todos los diarios que tienen una línea editorial pretendidamente de izquierda y que ahora buscan ocultar o igualar la visita entre ambos, ¿no? Y a mí me parece que esta reconfiguración, ¿por qué no conviene? Porque las cadenas productivas de México y Estados Unidos están vinculadas. La mano de obra mexicana es un componente importantísimo para cualquier recuperación estadounidense. Lo vimos en 2008, lo hemos visto posterior a la Segunda Guerra Mundial con el programa Bracero. En fin, nuestros destinos, para bien y para mal, están interconectados, aunque a varios de nosotros pues, tengamos nuestras reservas. Nos gusta tanto. Sí, siendo muy sinceros ya contigo, Tocayo, por motivos ideológicos, culturales o de preferencias políticas, muchos de nosotros, creo que tú y yo compartimos eso, somos escépticos respecto de esta integración norteamericana, pero más allá de lo que nos agrade o nos desagrade, la realidad de cómo se ejerce el poder en las relaciones internacionales nos dice que nuestras preferencias deberían de ir subordinadas al interés general de la población mexicana. Y si para que tengamos mejores salarios, para que no haya pérdidas de empleo y pueda haber una recuperación económica de ambos lados de la frontera, hay que alinear las cadenas productivas,
De aquí a que transitemos a un sistema económico distinto, eso es lo que se tiene que hacer. Es un paso intermedio para una sociedad más justa, ¿no? Lo estás diciendo, pero no lo estás nombrando. Como para, Así es. como para resumir un poco y encuadrar un poco todo lo que acabas de decir, con lo cual estoy perfectamente de acuerdo. Lo que no estás nombrando es el eje nacionalismo, globalismo, que se traslapa y que se sobrepone y que es muy confuso de pronto entenderlo ante el eje izquierda-derecha. No es que no exista el eje izquierda o derecha. Yo cuestionaría mucho y tú también lo sabemos porque ambos hemos hablado del tema cuando Bernie Sanders, etcétera, pero eso lo podemos guardar para otra ocasión. Yo cuestionaría mucho si el retomar ciertas identidades particulares y algunas reafirmaciones de lo que es una minoría étnica, etcétera, es suficiente para llamarse de izquierda, ¿no? Para decir, bueno, en verdad atendemos las causas populares de la gente. Pero en el eje globalismo-nacionalismo ya vemos un poco más la estructura de poder, ¿no? Más que la ideología, vemos la estructura de poder y cómo se van coordinando pues diferentes sectores de la economía, ¿no? Tenemos por un lado los financieros, tenemos por otro lado los productivos, ¿no? Con los que hay una alianza. Entonces, en un país subordinado a las lógicas del capital y que es subdesarrollado o de tercer mundo, o como se le quiera denominar, como lo es México, por cuestiones históricas que no se pueden abordar de la noche a la mañana, pues obviamente un nacionalismo retoma mucho más los puntos ideológicos de la izquierda o se encuentra un poco más en el espectro de la izquierda en términos generales. Pero en un país como Estados Unidos no sucede necesariamente así. Yo creo que desde ahí justamente es desde donde se debe ver el asunto de la alianza estratégica de México y Estados Unidos. Y por eso también, pues la reacción está un poco perdida, ¿no? Porque primero dice que Andrés Manuel es castrochavista y que cómo es posible que defienda al dictador Evo Morales y que invite al otro dictador Maduro y que no, que ya el foro de Sao Paulo y nos entregó a Marx y tontería y media, ¿no? Y después va el mismo personaje, Andrés Manuel, y se reúne con el líder de la primera potencia capitalista en la jerarquía mundial. Entonces dicen estos, bueno, ¿y ahora qué le reclamamos? ¿Que es comunista? ¿Que es capitalista? Hay una desorientación terrible que a todos nos está pasando, yo creo, en ambos espectros. De pronto fallamos un poco al interpretar, ¿no? Estas cosas. Yo te quería preguntar, para regresar un poquito al inicio en donde estamos, desde donde empezamos, para regresar al discurso del presidente, él hablaba de Abraham Lincoln. Y tú sabes muy bien, ya lo mencionamos aquí, el asunto de la guerra civil, etcétera, y que había un lado que eran los confederados que defendían la esclavitud y había otro que era justamente la postura de Lincoln, que era el abolicionismo. Ahora, esta ideología, este ideario, es que no sé si sea una ideología, pero sí una idiosincrasia del nacionalismo, política identitaria blanca, racismo, xenofóbica, de los blancos anglosajones protestantes de Estados Unidos, se traduce hoy en las posturas políticas, uno, de apoyo económico a Trump, en el sentido de que justamente lo que defiende es un regreso a esta productividad industrial, a America First, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, tiene una cara no necesariamente tan económica, sino identitaria, que se transforma en racismo. Y estos mismos valores de los confederados esclavistas son muchas veces los que acompañan el discurso de la base más reaccionaria de Donald Trump, que por supuesto no está feliz de que el presidente mexicano haya mencionado a Lincoln y haya dicho que la comunidad migrante mexicana y latinoamericana es una comunidad llena de valores que aporta mucho al crecimiento del país. Es decir, ese precio lo tuvo que pagar Trump, porque tú sabes muy bien que los equipos leen esos discursos antes de que se den, que lo que se va a decir se negocia incluso muchas veces, ¿no? Y dicen, no, bueno, quítale esto, ponle esto, yo no quisiera que se le pusiera esto, me gustaría que el tono, etcétera, ¿no?
Es decir, Trump sabía y Trump pagó ese precio porque está débil. Bueno, al menos es lo que yo sostengo y yo creo. Trump está tan débil que requiere de otros espacios simbólicos para sostenerse o para sentir que se sostiene. Yo no lanzo un pronóstico sobre la elección presidencial que viene en Estados Unidos. Yo creía que iba a ganar. Y de hecho, o sea, sostengo que Trump iba a ganar si no hubiera llegado la pandemia, que era una cosa impredecible, ¿no? Pero llegó la pandemia y entonces ahí se desató toda una serie de tensiones que terminó. Mucha gente vincula la pandemia con el asunto de las protestas contra la violencia racial, en términos de las emocionalidades políticas y de los simbolismos que estaban en ese momento, ¿no? Y que estaban, pues, en algo tan global como una pandemia que afecta a todo el mundo, pues entonces se puede unificar mucho más el análisis emocional de ese momento. ¿Hasta qué punto crees que el asunto... adiós. Ay, gracias. Ahorita los atiendo. Ahí vengo. ¿Hasta qué punto crees que el asunto del discurso xenófobo y de la comunidad más reaccionaria pro-Trump le afecte? ¿O hasta qué punto dirías tú que Trump está verdaderamente débil? ¿Y cómo analizas esta situación? Tal vez más que débil, puede estar ansioso de poder controlar de alguna forma o entregar resultados positivos en el terreno económico, y es por eso tal vez el motivo más importante que lo hace que sea respetuoso del protocolo y que haya accedido a que un discurso que casi podríamos llamar nacionalista coexista con su propio discurso durante esta visita. Eso me parece importante. Y lo segundo es que estas identidades emocionales, como tú mismo lo nombrabas, son fluidas, ¿no? Inicialmente, si leemos la historia, y creo que parte de la confusión de la que tú hablabas es cuando insistimos en leer lo político como económico o viceversa, durante la Guerra Civil en Estados Unidos, lo que primordialmente se defendía desde la óptica materialista histórica era un modo de producción. Eso era básicamente mano de obra esclava para los cultivos de algodón, que en ese entonces eran una de las exportaciones significativas muy importantes para Estados Unidos, y que aparte era un insumo humano, por más brutal que parezca esto, pues casi ilimitado y aparte gratuito, ¿no? Y lo que peleaba el norte era el control político sobre este modo de producción. Luego eso cambia y se muta. Y ya no nada más es la defensa de un modo de producción, sino la defensa del orden político que lo sustentaba, que es que los blancos estaban arriba y los negros abajo. Eso ya no se sostiene históricamente por todo el esfuerzo que se hizo y tiene mucho que ver con la fragilidad que yo veo en este aspecto. La insurrección que vimos con lo de Black Lives Matter o las vidas negras importan, yo creo que es un ejemplo de organización de una clase subordinada dentro de Estados Unidos que, más que debilitar a Trump, le demuestra que hay una conciencia de organización de las clases subordinadas económicamente más grande de la que probablemente sus asesores creían, y que puede ser algo impredecible electoralmente. Yo no sé si se vayan a arrojar masivamente detrás de la candidatura de Biden, pero como tú bien lo señalas, no lo sabemos, y eso dice que la situación se ha complejizado. Igual coincido, antes de esto yo hubiera coincidido con que la reelección era inminente, inevitable, pero yo sí creo esto, ¿no? Y aparte creo que el presidente Obrador hace una defensa apasionada de Lincoln precisamente, y eso tal vez no lo dice el presidente, pero sí podemos leerlo así, porque pues ¿quiénes son las clases económicas más subordinadas en el modo de producción estadounidense hoy en día? Claro. Pues eso está muy claro, ¿no? La diáspora mexicana, que saludamos también con muchísimo cariño a todos los paisanos y paisanas que están por allá y que con su esfuerzo no nada más mantienen, y de hecho no mantienen primordialmente a la potencia, sino a sus familias, ¿no? El amor mexicano es inquebrantable, ¿no? Pero más allá de eso, Y también la comunidad negra. responde de dos maneras, ¿no? La primera es, nos quieren igualar, tocayo, nos quieren decir que somos iguales a ellos y no somos iguales a Turquía. Nosotros no somos el muro de Trump. Lo que tú señalas muy bien, de que la CEPAL le da el visto bueno a esta especie de plan Marshall en Centroamérica, es la respuesta humanitaria y con la opción preferencial de los pobres, de Obrador, para que la migración sea innecesaria, a menos de que así se decida en el fuero interno de cada persona. Lo que se hizo desde la subordinación de Turquía respecto a la Unión Europea es poner tiendas y hacer campos de refugiados. La respuesta mexicana, como todo en la vida, fue imperfecta
perfecta y obviamente no fue absoluta, pero sí podemos decir que hay una diferencia notable y cuantitativa y cualitativa en cómo México dio este tratamiento a una situación súper compleja y cómo estamos buscando que la condición de país periférico no sea lo más determinante en nuestra política exterior. Obviamente nos limita, pero que no nos defina es un paso importantísimo y creo que esta visita y la apelación a Lincoln es como una buena manera de codificar ese mensaje, ¿no? Alabamos a George Washington, alabamos a Lincoln, y de esa forma damos a entender cuáles son los márgenes de lo aceptable para los mexicanos que están en esta condición viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y que eventualmente, a mí lo que me gustaría que platiquemos en algunas décadas es hablar de la emancipación de la diáspora mexicana, ¿no? Como clase sufriente y subordinada, de que se les nacionalice masivamente o de que por fin no solamente haya libertad de comercio, sino libertad de personas para que nadie de ese lado de la frontera sufra no poder ver a su familia de este, ¿no? También es una cosa muy hipócrita o muy poco analítica, porque hay gente que asume también ese discurso de manera no crítica, pero no a propósito, pues no hipócritamente. A ver, hay cosas muy peligrosas también en el discurso que yo veo en mucha gente cuando, por ejemplo, la comunidad migrante pasaba de México rumbo a Estados Unidos, estas grandes caravanas, ¿no? Una gran cantidad, una gran parte de los mexicanos, de la opinión pública en México, dijo sí, bienvenidos, y se les extiende la solidaridad. Y mucha de la gente que votó por Andrés, que concuerda ideológica y políticamente con él, asumió esa postura, pero también una buena parte repitió el discurso de Trump. Decíamos, ¿cómo es posible que nos quejamos de que a los paisanos mexicanos, y nos quejamos con toda la firmeza y toda la justicia, de que se les trata mal y nosotros buscamos reproducir ese discurso? Eso, por un lado, ¿no? Digamos, el nacionalismo facilón, agresivo, violento, racista, pues hace tomar esa postura. Pero por otro lado, tampoco es xenofobia llamar la atención al hecho de que no tenemos la capacidad operativa, económica, estructural de atender a toda esa población que está buscando pasar a México para quedarse en México o para pasar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México tiene problemas terribles, por ejemplo, de crimen organizado, de una desigualdad económica terrible, ¿no? Una regionalización de México que marca perfectamente, geográficamente, la riqueza de la pobreza. Y porque el Estado mexicano es incapaz, es el elefante reumático del que habla Andrés Manuel, también opera en la atención a la migración. Y no es que no los queramos, sino que no podemos atenderlos y no se puede garantizar la vida de las personas que están aquí, porque hay territorios que están en manos de cualquier agente menos del Estado mexicano, en territorio mexicano, ¿no? Y hay que decirlo, sin que eso signifique tomar una postura antimigratoria o xenófoba, mucho peor, ¿no? Sino más bien matizando hasta dónde somos capaces nosotros de operar y en qué marco nos vamos a mover para atender humanitariamente a las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Eso en un primer momento, y que eso aprovecha mucho, vuelvo yo a lo mismo, al marco de opinión, al sistema de valores que surge desde el Partido Demócrata y que podríamos analizar como la ideología de estos tipos después, etcétera. Se pueden dar muchos debates, pero que es básicamente una sensiblería, ¿no? Ay, sí, los queremos mucho a todos, los migrantes, etcétera. Y tomamos la bandera arcoíris y todas las causas de las minorías las abrazamos, pero la explotación económica sigue y la deportación sigue, como siguió en el caso de la administración de Obama y de Hillary Clinton, ¿no? Que en reacción a Trump dijo, no, yo sí quiero mucho a los migrantes, pero cuando fue secretario de Estado, aprobó la deportación de miles y miles de migrantes mexicanos y centroamericanos. Entonces hay que navegar también entre esas contradicciones, como diría Mao, hacer política es navegar entre contradicciones. Y todo sistema económico, todo sistema político tiene contradicciones en el sentido de que hay fuerzas o realidades que se contraponen la una a la otra y que están en constante dialéctica, ¿no? En constante diálogo una con la otra. Sí tenemos una situación difícil y yo creo que la única salida es la que está tomando el presidente, que es atender a la migración desde la estructura, ¿no? Y hablar de la desigualdad. En el G20
decía Marcelo Ebrard en una entrevista que tuvo hace poco, y lo resaltó mucho. Es que imagínate el impacto que tiene que en el foro de los 20 países más poderosos militar y económicamente, llegue un país y diga, oigan, volteemos a ver a la desigualdad que está viviendo hoy la comunidad internacional, porque tenemos gente no solo en Centroamérica, en América Latina, en México, sino en todo el mundo que está padeciendo porque no tiene lo básico para vivir, ¿no? Eso es atender las causas estructurales, el problema de fondo, y no irse con el discurso sensiblero que no necesariamente aborda la realidad, ¿no? ¿Cómo cerrarías esta plática? Ya tendríamos que irnos en unos 20 minutos máximo. ¿Cuáles serían tus comentarios finales o sobre qué otra cosa que no hayamos hablado pondrías tú el acento próximamente? Pues a mí me parece que rescato, sobre todo de esta sensiblería de la que tú hablabas, las posturas maximalistas de algunos grupos que, algunos justificadamente y otros me parece con una posición de todo o nada, reclamaban del Estado mexicano que era un represor de derechos humanos por no dejar un libre tránsito irrestricto a las caravanas migrantes. Me parece que estamos de nuevo en un momento de transición y de transformación, y el pensar desde el discurso derecho humanero que está mal registrar a quien ingresa en territorio nacional para poderle otorgar calidad de refugiado, me parece que no solamente eso ya ni siquiera podríamos llamarle una contradicción, sino un poco una necedad o un contrasentido. Evidentemente, vale la pena desconfiar de este tipo de registros si tienes antecedentes históricos que han sido mal utilizados. Pero ni siquiera teníamos eso. Anteriormente la frontera mexicana en el sur era altamente porosa. La gente venía acá más que con la expectativa de encontrar a alguien del Instituto Nacional de Migración, de encontrar grupos del crimen organizado que habían hecho masacres como la de San Fernando y varias otras de las que posiblemente todavía ni siquiera tengamos noticia en el norte de México, ¿no? Entonces me parece que hay pasos que imperfectos se están dando para otorgar calidad de refugiados a los migrantes. Y una cosa muy importante, y ese mensaje me gustaría muchísimo reforzarlo, porque me agrada mucho que lo hayas tocado, ¿no? Quienes dicen simpatizar con la Cuarta Transformación bien harían en retomar las palabras del propio presidente respecto a la hermandad latinoamericana y jamás ser cámara de eco para discursos que rechacen a priori a otras personas que hablan nuestro mismo idioma, tienen la religión mayoritaria de los mexicanos y que aparte culturalmente son mucho más parecidos a nosotros que cualquier otro pueblo del mundo. Entonces me parece un sinsentido rechazarles a priori diciendo que son invasores y una cantidad de cosas tremendas que se dijeron sobre las caravanas, ¿no? Y por último, a mí me parece que en donde habría que poner el acento en todo esto es en que estamos, creo, transitando en la dirección correcta. Hace algunos años, cuando el bestseller más comentado y menos leído de la desigualdad, del capital en el siglo XXI de Piketty, ponía todo este discurso de la desigualdad y el que hay que cobrar más impuestos, no operaba una lógica política ahí, ¿no? Porque incluso teníamos a premios Nobel estadounidenses insistiendo acerca de la desigualdad sin proponer medidas que no fueran financieristas, monetaristas o fiscales. Y ahora estamos en las encrucijadas políticas y económicas que nos van a hacer hablar de cómo realmente cambiar el sistema, porque cambiar el sistema de producción sin aceptar que hay una realidad política o cambiar el aparato político sin aceptar que el aparato económico lo condiciona, pues es condenarse a avenidas que ya han fracasado históricamente, ¿no? O sea, si hablamos de desigualdad en una cámara de eco o de nada más cobrar mejores impuestos, no sabemos exactamente qué queremos hacer con ello, pues no vamos a dar a ninguna parte. Me parece que el proyecto de transformación de México busca hacer varias cosas al mismo tiempo. Es un esfuerzo complejo, pero se está haciendo buscando proteger la unidad y la hermandad centroamericana y latinoamericana. Se está haciendo una gestión, a mi parecer, correcta y valiente de la relación entre México y Estados Unidos, y por primera vez se le apuesta a la relación de Estado. Antes, cuando menos en el gobierno anterior, la apuesta era que una amistad personal entre el yerno del presidente Trump y un funcionario mexicano fuera a salvar la relación bilateral. Y ahora los canales son las organizaciones multilaterales que, aunque están débiles, todavía existen. Los canales son visitas entre secretarios de Estado y no solamente entre presidentes. Y aparte hay un entendimiento de que México, desde su condición y desde sus limitaciones, no va a rehusar solamente ceder sin dar la pelea. Y a mí esto me parece que esa es la dignidad concreta, el hecho de no tener que haber estado avergonzados de un discurso, sino que el discurso es un reflejo de una serie de acciones que se tomaron antes de hoy.
eso también nos van a intentar decir, tocayo, todo esto fueron símbolos y nada de lo que vieron sucedió. Eso es falso y probablemente va a ser el análisis de varios, ¿no? Todos los pasos de los que tú y yo hablamos que se dieron para llegar a este discurso son la culminación del discurso. Claro. No al revés, no son los símbolos primero, que eso es algo de lo que muchos